Reflexión número 77. Pureza del alma. El fervor de nuestra plegaria no precisamente su longitud agrada a Dios y le gana el corazón. Y una sola Ave María bien dicha es más meritoria que 150 mal dichas. Casi todos los católicos rezan el rosario, o al menos una tercera parte del mismo, o algunas decenas de Ave Marías. ¿Por qué entonces hay tan pocas personas que se corrigen de sus pecados y adelantan de veras en la virtud? Porque no reza como se debe. Veamos pues cómo se debe rezar el rosario para agradar a Dios y hacernos santos. Primero, quien reza el rosario debe hallarse en estado de gracia o estar al menos resuelto a salir del pecado. Efectivamente, la teología nos enseña que las buenas obras y plegarias realizadas en pecado mortal no logran agradar a Dios. Ni la alabanza, ni la salutación evangélica, ni la misma oración de Jesucristo puede agradar a Dios cuando sale de boca de un pecador impenitente. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Marcos 7:6. Estas personas que recitan todos los días el rosario o parte de él, pero sin contrición alguna de sus pecados, me honran con los labios y aunque su corazón está lejos de mí. He dicho, o estar al menos resuelto a salir del pecado. Primero, porque si fuera necesario estar en gracia de Dios, por orar en forma que le agrade, la consecuencia sería que quienes están en pecado mortal no deberían orar, no obstante tener más necesidad de ellos que los justos, y por consiguiente no deberían aconsejar a un pecador que reza el rosario o parte del mismo porque le sería inútil, lo cual es un error absoluto condenado por la Iglesia. Y segundo, porque si te inscribes en alguna cofradía de la Virgen, rezas el rosario o parte de él, u otra oración con voluntad de permanecer en el pecado o sin intención de salir de él, pasarías a ser del número de los falsos devotos de la Santísima Virgen y de los devotos presuntuosos e impenitentes que bajo el manto de María, el escapulario sobre el pecho y el rosario en la mano van gritando: Santa y bondadosa Virgen, yo te saludo, oh María. Entre tanto, crucifican y desgarran a Jesucristo con sus pecados. Reflexión. Estamos viendo cómo se debe ver el rosario. Entre ellos es la pureza del alma. Es un texto muy fuerte que tuve que moderar, morigerar, para que no tuviera el choque tan duro de las palabras de San Luis María Nerón de Montfort. No es el texto absoluto que el que yo leí. Es que nuestra época está muy expuesta al pecado. Quizá hay tantas cosas que son los males, incluso lo que era pecado en esa época, y quizá lo es normal hoy. Tantas tentaciones en el mundo, por los medios, por las redes. Pero tomemos el espíritu de lo que dice San Luis María de Montfort y tratemos de vivirlo. Rezar, estando lo más posible en el camino estrecho de Jesús, con la ayuda de la Virgen, aunque tropecemos, aunque nos caigamos un lado al otro, si volvemos ese camino, si rezamos de ese camino estricto, nuestra oración es más escuchada. Si caemos y nos levantamos, y si necesitamos confesión y nos confesamos, entonces volveremos a ese camino para ser escuchados. Pero lo que reprocha San Luis María Guiñón de Montfort es decir Señor, Señor, y no seguir el camino ya directamente. Él bendecir a la Virgen, pero vivir en pecado. Y esto es inútil, es una oración que cae en saco roto, ¿no? Hay que realizarla tratando de vivir el camino estrecho, levantándonos una y otra vez, para que nuestra oración sea escuchada con el corazón lo más limpio posible, para que la Virgen lleve nuestras oraciones lo más limpias posibles al Señor. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ustedes y sus familias. Amén.